Bienvenidos todos, mi nombre es María Gabriela, soy profesional en contaduría pública, tengo más de 5 años de experiencia en el manejo de Excel, muy contenta de poder compartir esta información, estos conocimientos el día de hoy con ustedes. Recuerden, esta es la tercera clase del seminario que ya hemos venido desarrollando, entonces para las personas que se están uniendo el día de hoy y que se sientan un poco perdidas, recuerden que pueden mirar las clases anteriores que quedan grabadas en el link de YouTube. Y las personas que nos han ido siguiendo clase a clase, pues la idea es completar hoy esos conocimientos y consolidarlo en un dashboard como lo hemos venido haciendo con un poquito más de complejidad. Entonces, bueno, a continuación procedo a compartirles mi pantalla. Me confirman, por favor, cuando puedan ver mi pantalla. Se ve bien. Sí, correcto, acá la veo muy bien. Se ve bien, profe. Perfecto, entonces comencemos, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer hoy? En las clases anteriores hemos venido trabajando desde las fórmulas más básicas a las fórmulas más avanzadas. ¿Qué vimos la semana pasada? Aprendimos a utilizar la fórmula phi anidada con la fórmula I y la fórmula O. Y además utilizamos una de las fórmulas más comunes y necesarias en el Excel, que es la fórmula buscar B. ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a aprender a desarrollar fórmulas de texto. ¿Qué quiere decir estas fórmulas de texto? Que yo no tengo que aplicar una prueba lógica como lo hacíamos con la función sí la semana pasada, sino que las funciones de texto me ayudan a pulir la información, a limpiar los datos. ¿Qué suele ocurrir? Que a veces, por ejemplo, me dan un ejemplo, la edad de una persona y yo estoy necesitando solamente el número y me dan, por ejemplo, número y seguido de la palabra años. Entonces, yo cuando voy a sumar, por ejemplo, la edad de una persona y la edad de otra persona, no puedo porque tiene la celda como tal, el dato está con una palabra adicional y no me permite hacer la suma. Entonces, las fórmulas de texto que vamos a ver el día de hoy me permiten ir limpiando la información, es decir, acomodarla de la forma en que yo la necesito. Bien, entonces, bueno, como siempre, aquí les traigo este archivo de Excel donde ustedes pueden ver, pueden ir guiándose de lo que vamos a hacer. Comenzamos con este índice, vamos a ver lo que son los estilos de tablas, vamos a ver las fórmulas de texto y vamos a aprender a ponerle seguridad al libro de Excel para cuando ustedes necesitan, por ejemplo, que la información sea supremamente privada y que nadie más la vea. Aún así, cuando pueda abrir el libro, que necesite una clave para desbloquearlo. Bien. Entonces, bueno, vamos con calma con el ejercicio. Aquí yo les traigo la información de un restaurante. Lo tenemos por fecha, como lo pueden ver en la columna C, y creo que tenemos para 4 meses. Fíjense que tenemos abril, tenemos febrero, tenemos marzo y tenemos enero, ¿verdad? ¿Dónde lo estoy viendo? Aquí, fíjense. Voy a abrir un poquito más la pantalla para que puedan ir observándolo, ¿cierto? ¿Qué tenemos en las columnas? Tenemos la categoría, tenemos varias categorías. Tenemos categoría de desayuno, categoría de almuerzo y categoría de postres. Y también tenemos categoría de bebidas, ¿verdad? Para cada categoría yo tengo diferentes productos que se vendieron, como por ejemplo los huevos revueltos, tostadas con aguacate. Para almuerzo tengo filete de salmón y así sucesivamente. Bien, entonces, para poner en práctica lo que les estoy explicando, de desarrollar fórmulas de texto, yo traje aquí algunos ejemplos. Entonces, por ejemplo, aquí poner el mes. Por ejemplo, ¿qué mes veo yo aquí? Aquí yo veo 1 de abril del 2024, ¿cierto? Es el mes 4. Entonces yo diría, bueno, aquí voy a poner el número 4. El siguiente fila es el mes 4 también. Pero luego digo, oye, pero es que son muchas filas y me va a tomar bastante tiempo completarlos todos, ¿verdad? Pero si hubiese una fórmula que a mí me permitiera determinar el mes sin yo tener que hacer uno por uno, pues sería mucho más sencillo. Bien, entonces, si yo lo hago manual, me tengo que ir así, fila por fila. Este es el mes de abril, pongo el mes 4. Así, entonces sigo bajando, yo digo por aquí, bueno, aquí tengo el mes de febrero, entonces pongo el mes 2. Me llevaría mucho tiempo, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago? Aplico la fórmula mes. Aquí lo puse. Entonces aquí les voy a poner aplicar fórmula. Recuerden que yo les comparto este archivo para que luego ustedes puedan repetir todo este ejercicio. Entonces, ¿cómo hago esa fórmula? Fíjense, más es una fórmula la más sencilla que hay. Mes, abro paréntesis,
Me ubico, fíjense, con el mouse en la fecha que necesito y le doy cierre de paréntesis. Y listo. Entonces ya de esa forma yo puedo calcular rápidamente cuál es el número del mes. Entonces fíjense, voy corriendo hasta acá. Lo puedo hacer de dos formas. Me jalo aquí con la crucecita, así con el mouse, ¿verdad? Que sería la forma más sencilla que todos conocemos. O también lo puedo hacer así, fíjense. Me paro aquí en la casilla. Cuando me aparezca esta crucecita negra, le doy doble clic. Y listo. Fíjense que es una forma muy rápida cómo yo puedo obtener el mes, ¿verdad? Pero ¿para qué me sirve eso? Hay algunos momentos en que yo no necesito las ventas diarias como las tengo aquí. El 1 de abril, 2 de abril, 3 de abril, no, sino que necesito el mes en particular. Entonces lo puedo hacer de esta forma, ¿verdad? Es una fórmula muy rápida, muy sencilla y aparte es muy útil. Bien, entonces, bueno, esa es la formulita como la más sencilla que vamos a hacer el día de hoy. Ahorita les doy un momento para las dudas, pero como esta fórmula es muy sencilla, ¿verdad? Yo creo que no hay dudas, de todas maneras ya les doy el momento. Ahora sí, vamos con la primera fórmula de texto, porque esta fórmula como tal no es de texto, esta simplemente es para hacer el cálculo del mes que estoy necesitando. Ahora sí, como yo les explicaba, las fórmulas de texto me permiten limpiar la información, me permiten, por ejemplo, unir una cadena de texto con otra cadena de texto. ¿A qué me refiero con cadena de texto? Fíjense, por ejemplo, desayuno es una cadena de texto. Cuando yo hablo de huevos revueltos en general es otra cadena de texto. Entonces aquí la columna G me pide unir categoría y comida. Entonces, para yo unir categoría o comida, yo lo puedo hacer con la fórmula concatenar. Bien, que no sé usar esa fórmula y se me olvida cómo hacerlo, entonces también lo puedo hacer con este simbolito, es como una I más o menos, fíjense, puedo usar uno u otro, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Lo voy a hacer aquí manual, en la B3, yo quiero que me quede así, desayunos, un espacio y que me quede seguido de huevos revueltos. Huevos revueltos. Pero fíjense, si yo me pongo a hacerlo, voy a ampliar aquí la columna, si yo me pongo a hacerlo uno por uno, me llevaría mucho tiempo, porque entonces aquí también tendría que escribir desayunos, un espacio y luego tostadas de aguacate. Me demoraría mucho tiempo, aparte que tengo más posibilidad de equivocarme escribiendo uno por uno, ¿cierto? Entonces, ¿qué fórmula me ayuda a hacer esto? Me ayuda la fórmula que se llama concatenar o este simbolito que les comentaba, que es como una I. Puedo usar uno u otro. Entonces, vamos primero con la fórmula concatenar. Fíjense, más, recuerden que para ingresar un número o una fórmula en Excel, yo lo puedo hacer con más o lo puedo hacer con igual. Yo por costumbre lo hago siempre por más, me parece que es mucho más rápido. Entonces, voy a utilizar la fórmula concatenar. Empiezo a escribir concatenar. Fíjense que aquí me da dos opciones. ¿Qué pasa? Es una fórmula que se transformó a medida que fueron variando las opciones de Office. Entonces, en algunos computadores, para algunos puede ser concatenar completo o concat y va a funcionar igual, ¿verdad? Vamos a utilizar concatenar, que es la que estamos aprendiendo a usar. Entonces, fíjense, yo siempre para aplicar una fórmula voy siguiendo la estructura que me da el Excel. Entonces, fíjense, aquí me muestra la fórmula y él me muestra cómo yo puedo usarla. Me muestra el texto 1, punto y coma, y luego el texto 2. De esa misma forma, yo lo voy a usar. Entonces, ¿cuál es mi texto 1? Mi texto 1 es la categoría, porque el ejercicio me está pidiendo unir categoría y comida. Entonces yo digo, bueno, si yo quiero unir estos dos, entonces lo primero que debo seleccionar es categoría. Entonces, fíjense, con el mouse voy y escojo la D3. Bien, entonces, ¿qué me dice la fórmula? Ahora viene punto y coma. Yo digo, bueno, punto y coma. ¿Cuál es el siguiente texto que viene? Huevos revueltos. Texto 2 sería acá. E3, lo selecciono. Y cierro paréntesis. Y fíjense, ¿qué pasa? Ya me da unido categoría y la descripción de la comida, ¿verdad? Pero allí solamente me lo está mostrando para la celda G3. Entonces, si yo lo quiero correr para toda la celda, sencillito, simplemente me paro aquí, la crucecita negra y le doy doble clic, ¿verdad?
Y antes de que alguien me diga, me van a decir, profe, pero fíjese que aquí me está dando eso junto, desayuno, no hay un espacio como lo hicimos aquí. Entonces recuerden, el Excel me hace lo que yo le indique hacer, ¿verdad? ¿Qué le dije yo aquí en la fórmula? Yo le dije, voy a abrirla. Yo le dije que me iba a unir categorías de desayuno con la descripción de la comida. Y eso efectivamente fue lo que el Excel hizo. Si yo quiero que haya un espacio entre las dos cadenas de texto, yo debo indicárselo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a borrar aquí la información. Voy a generar nuevamente la fórmula más concatenar. Fíjense, texto 1 como lo vimos, punto y coma, pero ahora en este caso, en lugar de yo decirle directamente huevos revueltos, yo voy a poner entre comillas un espacio para poder delimitar las dos celdas. Entonces, fíjense, aquí en lugar de irme a poner directamente huevos revueltos, yo voy a poner así, punto y coma, abro comilla, espacio. Fíjense que ahí le doy un espacio, espacio. ¿Por qué entre comillas? Porque el espacio es un texto y para que el Excel entienda que yo le estoy indicando un texto, yo tengo que ponerlo entre comillas. Y esto aplica para todas las fórmulas. Cuando yo haga referencia a un texto, tengo que ponerlo siempre entre comillas, ¿verdad? Cierro, punto y coma, selecciono huevos revueltos, fíjense, cierro paréntesis y voilà, fíjense. Ahora sí me está mostrando ese espacio que yo les dije a ustedes que le íbamos a poner. Entonces, fíjense que es muy sencillito, muy fácil de hacer y muy útil, porque si no, si yo no supiera usar esta fórmula, entonces yo tendría que escribir uno por uno y me tomaría mucho tiempo, ¿cierto? Entonces me voy a parar aquí encima, le doy a la crucecita y ¡pim! Ya la fórmula se me corre para todas las celdas. Bien, hasta este momento, ¿cómo vamos? ¿Qué dudas tienen? Es nuestra primera fórmula de texto que estamos aprendiendo a hacer. Es una de las más usadas en el Excel. Entonces, bueno, este es el momento para que me digan qué dudas le quedan. O si no tienen dudas, también se vale decir, entendimos todo. Profe, entonces esa fórmula sirve para unir apellidos y nombres cuando están separados por columnas. Exacto. Vamos a hacer aquí el ejemplo. Voy a abrir otra hojita. Voy a poner, por ejemplo, aquí María. Y en otra columna voy a poner Gabriela. Y por aquí en el apellido voy a poner mi apellido, Colmenar, ¿verdad? Entonces, este sería el nombre 1, nombre 2 y el apellido. Entonces, resulta que ustedes necesitan aquí una celda que diga nombre completo. Y ahora imagínense que tuvieran 50 filas. Voy a poner aquí José, Juan, Pedro, solamente para hacer el ejemplo. Y voy a poner por aquí Marcos, para tener otro apellido. Marcos, Fernando y Mauricio. Y bueno, vamos a poner otros apellidos aquí, Gutiérrez. Gutiérrez, Medina y Sánchez. Cierto, supongamos que tenemos esta información. Entonces, ustedes tienen estos datos, pero ustedes les piden que den una columna donde esté el nombre completo. Entonces, ¿ustedes qué tienen que ponerse a hacer? No, imagínense, son 50 de aquí que los escriba todos, me llevo un montón de tiempo. Pero después ustedes dicen, no, yo lo puedo hacer con la fórmula concatenar. Entonces, abro la fórmula, fíjense, concatenar. ¿Manejo esa fórmula en línea? ¿Perdón? No, profe, prestando la atención a la clase, muy buena. Muchas gracias. Y la felicito por la destreza que usted tiene para manejar eso. Yo creo que por dentro de 5 años la puede igualar. Muchísimas gracias. Recuerden, esto no es de la noche a la mañana que uno lo aprende, ¿cierto? Esto es la práctica constante. Yo, por ejemplo, hoy les enseño esta fórmula concatenar, les enseño 3, 4 fórmulas más, les enseño cómo armar un dashboard, pero si ustedes no practican esta información que yo les doy, pues eso se les olvida, ¿cierto? O sea, la práctica hace al maestro. Entonces, para ustedes llegar a tener, digamos, la habilidad
de moverse en el Excel sin tener que estar pensando qué fórmula van a usar, solamente se los va a dar la práctica. Bien, entonces, bueno, muchísimas gracias por la intervención. Bueno, entonces ahora quiero unir María Gabriela Colmenares, ¿cierto? Y quiero que entre cada una de las palabras haya un espacio. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? La fórmula concatenar. Entonces, cojo, fíjense, concatenar, escojo la C4, que es María, punto y coma. No voy a escoger Gabriela de una vez porque entre palabra y palabra yo necesito dejar un espacio. Entonces, ¿qué hago? Abro comillas, espacio, cierro comillas, punto y coma, ¿cierto? Entonces, ahora sí voy a escoger Gabriela. Escojo directamente ahí la celda, punto y coma. Y ahora bien, ustedes otra vez, comillas, espacio, sí, de nuevo, porque yo necesito dejar ese espacio entre palabra y palabra. Entonces tengo que ponerlo de nuevo. Comillas, espacio, comillas, y ahora sí cierro paréntesis. Y fíjense, ahí está. Ah, perdón, no escogí, no me está dando el apellido porque no lo escogí. Entonces, bueno, punto y coma, escojo el apellido, ahora sí, cierro paréntesis y enter. Ahí está. Me da el nombre completo, fíjense, María Gabriela Colmenares, y si corro la fórmula, ahí me da todos los nombres. José Marcos Gutiérrez, Juan Fernando Medina y Pedro Mauricio Sánchez. Entonces, fíjense que ese sería uno de los usos que se les puede dar a la fórmula concatenar, ¿verdad? Y sin embargo, antes de continuar, yo les comentaba que habían dos formas. Me voy a regresar aquí a la hoja. Habían dos formas. La fórmula concatenar, que fue la que aprendimos a usar, y voy a borrar esto, voy a borrar esta hoja, y este simbolito, ese simbolito que parece una I. Este simbolito se saca apretando Shift y la tecla, el número 6. Fíjense cómo sale. Ese símbolo me hace las funciones de la fórmula concatenar, sin necesidad de yo tener que escribir concatenar. Entonces, fíjense cómo funciona. Abro más. Escojo, en este caso, desayuno, que es la categoría. Fíjense que no estoy escribiendo la fórmula concatenar. Me voy directamente como si fuera a hacer una fórmula de sumar o restar. Escojo la categoría. Pongo el símbolo, fíjense, pongo el símbolo, pongo las comillas con el espacio, que es el espacio que voy a dejar entre cada cadena de texto. Pongo otra vez el símbolo es como mi punto y coma, algo así. Y me ahorra tener que escribir concatenar. O sea, que escojo huevos revueltos y enter. Y fíjense, me sirve igualito. Yo particularmente uso siempre el símbolo, no uso concatenar. Sin embargo, es mi deber enseñarles las dos formas como ustedes lo pueden usar. Entonces, fíjense que fue muy sencillo. Le doy aquí a la crucecita y listo, se corre para todo. Profe, que no entendí, no vi bien cómo se hizo. No se preocupe, lo repetimos aquí en la hoja 3, que era con los apellidos. Entonces, esta es la forma 1. Voy a ponerle aquí. Recuerden que este ejercicio yo se los envío. Forma 1 con la fórmula concatenar. Y la forma 2, que lo voy a dejar aquí, sería con el simbolito. Entonces, fíjense, más, escojo el nombre, María, el simbolito, comillas, espacio, comillas, el simbolito. Gabriela, y luego tengo que volver a poner el símbolo, comillas, espacio, comillas, para poder dejar un espacio entre palabra y palabra. Escojo el apellido y listo. Abro aquí esta columna para que no me quede todo apachurrado y fíjense, listo. Entonces aquí les voy a dejar forma 1 y forma 2. La forma 1 es con la fórmula concatenar y la forma 2 es con este simbolito. Bien. ¿Dudas hasta este momento? ¿Cuál les parece más fácil de usar, concatenar o el símbolo? La verdad, con el símbolo es mucho más fácil. Sí. Parece muy fácil. Sí, yo también estoy totalmente de acuerdo. Yo, de hecho, nunca uso concatenar, uso el símbolo. Me parece más rápido, o sea, más rápido. O sea, no me ahorro el tener que escribir concatenar. Bien. Profe, ya un Entonces, momentico. Antes de proseguir, aquí hay varias personas que me dicen que no se ve el ejemplo. Entonces yo quisiera preguntar, a ver, o decirlo de una vez, si esas personas lo están viendo por teléfono, o sea, por su celular, su dispositivo móvil, ubíquense en la primera, de los participantes que se ubiquen en el primero, que ahí se encuentra todo lo que la profesora está explicando, la pantalla compartida. A veces el por teléfono cambia. Entonces, aprovechen y hacen eso para proseguir con la clase, ¿ok? La profesora puede continuar.
Listo, muchísimas gracias. Bueno, recuerden que posiblemente este ejercicio no logremos terminarlo el día de hoy, entonces vamos a utilizar la clase de la siguiente semana para completarlo. Bien, entonces no se afanen de que, oye, vamos muy lento para la cantidad de digamos, información que hay que ver. Bien, entonces, bueno, vamos a seguir aquí practicando. Digamos, el objetivo de esta clase es yo llenar esta tabla. Voy a borrar esto de aquí, voy a cerrar esto para que no me quede tan grande. Entonces, yo tengo esta tabla que son mis ventas. Bien, tengo la fecha, la categoría, descripción de comida. Yo ya calculé el mes. ¿Con qué fórmula lo hice? Con la fórmula mes. Aquí está. Aplicar fórmula mes. Y luego aplicar la fórmula concatenar o con este simbolito. Bien, que era para unir categoría y comida. Ahora, ¿qué pasa? Yo necesito mi precio de venta aquí, ¿verdad? Pero está vacío. Entonces yo digo, pero ¿dónde está el precio de venta? Para uso de este ejercicio, yo le puse aquí una tablita adicional para que ustedes se puedan traer el precio de venta de esta tabla para esta tabla. Bien, para que podamos poner en práctica otras fórmulas de texto que vamos a aprender el día de hoy. ¿Qué pasa, verdad? La semana pasada utilizamos la fórmula buscar B, pero como esta fórmula es muy importante y es una de las más usadas para yo unir dos tablas de información, la vamos a volver a hacer el día de hoy. Bien, pero para hacerla yo necesito primero, digamos, limpiar la información, que justamente eso era lo que yo les decía, que las fórmulas de texto me ayudan a limpiar la información y organizarla a la forma en que yo la necesito. Bien, entonces, vamos a hacer esto. Fíjense, yo tengo aquí la descripción de la comida, ¿verdad? Tengo huevos revueltos, panqueques, jugo de naranja, pollo a la parrilla. Cuando yo me muevo hacia la derecha, yo digo, bueno, tengo casi los mismos nombres. Mire, tengo la categoría, tengo la descripción de la comida y tengo los precios de venta. Pero si se fijan, aquí en la comida, yo, por ejemplo, tengo 1, huevos revueltos, 2, tostadas de aguacate. Entonces yo digo, esto como que no es igual. Porque aquí tengo huevos revueltos, pero aquí tengo 1, puntito, espacio, huevos revueltos. Entonces yo digo, no, yo tengo que encontrar la forma que este huevo revuelto, esta información sea igual a esta. Entonces, ¿qué opción tengo yo? Yo tengo la opción de venirme celda por celda quitando, fíjense, que a muchos nos pasa, la información nos la dan de diferentes lados y entonces a nosotros nos toca limpiarla de forma manual. Entonces ahora tostadas de aguacate, tengo que limpiarla aquí. Filete de salmón, limpiarla aquí, fíjense. Entonces yo digo, no, imagínense si son 100, me va a llevar mucho tiempo hacerlo así. Lo más rápido que yo puedo hacerlo es con una fórmula. La fórmula se llama extrae y ya les voy a explicar cómo se usa. La fórmula extrae me permite, como bien lo dice su nombre, extraer información de una celda. Esa es otra fórmula de texto. Y entonces, fíjense, vamos a empezar aquí con lo más básico. Yo tengo aquí huevos revueltos, ¿cierto? Voy a ampliarlos para que los podamos ver mejor. Si yo necesito saber huevos revueltos, ¿cuántos caracteres tiene? Y yo digo, ¿pero qué es eso de caracteres? Entonces, fíjense, caracteres es el espacio que ocupa cada uno de las letras y de los espacios en blanco que tiene una celda, ¿verdad? ¿Cómo sé yo cuántos caracteres tiene esta celda? Fíjense, me voy a parar aquí y voy a empezar a contar. El 1 es mi primer carácter. El puntito es mi segundo carácter. El espacio es mi segundo carácter. ¿Cómo lo sé? Porque fíjense, me paro aquí delante del 1 y empiezo a moverme con la flechita del teclado. El 1, mi primer carácter. El puntito es mi segundo carácter. El espacio, 3. H, mi cuarto carácter. Y así voy, ¿verdad? En este momento yo no sé cuántos caracteres tiene en total la celda, pero yo sí sé, yo puedo saber que las palabras huevos revueltos comienza en la posición número 3. Fíjense. 1, un carácter. 2 es el puntito. El espacio 3 y en realidad huevos revueltos comienza el espacio número 4, es decir, es mi carácter número 4. Bien, no sé si me expliqué aquí con los caracteres. Antes de continuar, quiero estar segura de que lo entendieron. Vamos a poner otro ejemplo, por ejemplo, con tostadas de aguacate. El número 2 es mi carácter número 1. El puntito es mi carácter número 2.
el espacio es mi carácter número 3 y tostadas, fíjense que es la T, comienza en la posición número 4 o el carácter cuarto. ¿Me van entendiendo esta parte? Es que es importante para lo que vamos a ver a continuación. Sí, profe. Ah, bueno, pues perfecto. Entonces, ya al yo hacer el ejercicio con 2, 3, yo puedo estar segura que entonces yo voy a escribirlo aquí, las palabras de la descripción de la comida comienzan en el carácter o posición, vamos a ponerlo mejor en la posición 4. Bien, ¿para qué me va a servir esto? Ya vamos a ver para qué me va a servir. Entonces, aquí me dice en la columna O, extraer solo la descripción de la comida. Entonces yo digo, yo voy a aplicar la fórmula extrae y ya se las voy a explicar. Recuerden que le decía, extrae de extraer texto. Entonces, fíjense, extrae, así se escribe, espacio. Entonces me dice, ¿cuál es el texto? O sea, ¿dónde está esa información que necesito? Y yo le digo, esa información que necesito está en la M3. Punto y coma. Me dice, ¿cuál es la posición inicial? Y yo le digo, bueno, la posición inicial es el carácter cuarto. ¿De dónde saqué ese 4? De cuando conté aquí. 1, 2, 3 y 4. Entonces, el número 1 es mi posición número 1. El puntito, mi posición número 2. El espacio, mi posición número 3. Y la H es donde empieza, digamos, la palabra. Entonces, yo digo, ¿desde dónde me va a extraer? Desde la posición 4. Bien, punto y coma. El número de caracteres que voy a extraer, yo casi siempre pongo 100. La palabra no tiene 100 caracteres, pero para que me sobre espacio. O sea, no importa cuánto les ponga, porque si la palabra tiene menos, pues él me trae lo que consigue. Entonces, fíjense, cierro paréntesis, ya lo vamos a hacer de nuevo y enter, huevos revueltos. Fíjense, ya me lo trajo sin el numerito. Vamos a hacerlo de nuevo, vamos a hacerlo con la posición número 2. Yo digo más, extrae, espacio, perdón, paréntesis. El Excel me dice aquí, texto, es decir, ¿dónde está la información que voy a extraer? Entonces cojo aquí en la M4, punto y coma. ¿Cuál es la posición inicial? Yo ya conté los caracteres, yo ya sé que mi posición inicial es la 4. Números de caracteres, digamos, yo no sé cuántos caracteres tiene la celda completa y la verdad no lo necesito. Yo le puedo poner un número suficientemente alto que me abarque todas las palabras. Entonces, yo puedo poner también 50 porque al final de cuentas, donde está la descripción de la comida no tiene 50 caracteres. Entonces, o le puedo poner 100 como se lo puse en el anterior. Cierro paréntesis y enter. Y fíjense, ahí está. Ahí me va agarrando. Entonces, yo simplemente puedo aquí, mire, con la crucecita lo corro para todo y fíjense cómo me lo hace de bien. Huevos revueltos, tostadas de aguacate, fíjense, sin yo tener que ponerme a hacer esto. Que me llevaría mucho tiempo, fíjense aquí arribita, en la barra de fórmula, quitándole. Entonces, eso me llevaría mucho tiempo. Entonces, ahora bien, aquí solamente hay un pequeño detallito, que es que aquí yo tengo 1, 2, 3, 4 y esta fórmula me funciona hasta que llego al 9. Lo hice con toda la intención para poder ejemplificarles esto. Cuando yo llego a la posición número 9, vamos a contar, el 9 es mi posición número 1, el puntito mi posición 2, el espacio mi posición 3 y la A de avena ya es mi posición número 4. Entonces, cuando yo reviso mi fórmula aquí, ¿verdad? Fíjense, el primero es la celda donde voy a sacar la información. La posición inicial yo le dije que era la 4, entonces voy perfecto, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando llego al número 10? Cuando yo llego al número 10 y me paro aquí en ensalada César y empiezo a contar, es allí donde yo digo, ya esto no me dio. Porque fíjense, el 1 es mi posición número 1, el 0 la 2, el puntito mi posición número 3 y el espacio mi posición número 4. Es decir, que las palabras de descripción de comida empiezan en la posición 5. Entonces, aquí a mí ya no me sirven las fórmulas tener que empiezar acá en la posición número 4, sino 5. Entonces yo tengo que cambiarlo. Y ustedes me dirán, pero la verdad es que yo lo veo igual. A simple vista se ve igual, pero ustedes no detectan que antes de ensalada César hay un espacio, porque me está jalando el espacio de la posición 4.
Entonces, así, cuando yo tengo este tipo de información, sí tengo que estar pendiente porque me puede ocurrir que ya la información no viene a partir de la posición número 4, sino de la posición número 5. Entonces, ¿qué pasa? Me toca a mí aquí cambiarle el 4 aquí en la fórmula, fíjense, 4 y 5. Y listo, ensalada César. Fíjense que ya aquí no me muestra, antes me está mostrando como si tuviera una sangría. Ese es el espacio. Entonces, cuando yo corrijo la fórmula y le pongo 5, entonces ahí sí me da bien. Entonces yo digo, tengo que cambiar la fórmula aquí para abajo. Sí, necesariamente, tengo que hacerlo. Y entonces, claro, ya esto me va a funcionar hasta el 99. Cuando cambia a 100, ahí es cuando yo tengo que cambiar la fórmula nuevamente, ¿verdad? Profe, o sea, si yo tengo 1000 productos, no me sirve estar haciendo cada 10, cada 100, descripción de comida, estar cambiando. Sí, se puede hacer aún más automatizado, pero ya eso sí, digamos, es un poquito más complejo. Entonces nosotros lo vamos a ver hasta aquí. Si ustedes tienen un ejemplo, 100 productos, tienen que estar pendientes que cuando cambie de 9 a 10, hay que modificar la fórmula. ¿Okay? Si nos da chance, en la próxima clase les muestro cómo se haría totalmente automático para que les haga el cálculo sin que ustedes tengan que estar cambiando la fórmula. Bien, pero ese sí más complejito. Entonces lo vamos a dejar por hoy hasta aquí, ¿verdad? Entonces, les doy el pase a ustedes. ¿Qué les pareció esta fórmula? Repito la explicación, ¿la entendieron? Yo siento, la verdad, que es una fórmula muy sencilla. Lo más difícil de entender es la posición aquí de las palabras. Pero una vez yo tengo dominado eso, la fórmula sale solita. ¿Bien? Entonces, díganme ustedes qué les pareció la fórmula y si la entendieron. La verdad, profe, Sí, entendí. está muy entendible y la forma como usted lo explica, pues a uno lo traslada al texto y lo es supremamente facilísimo. Pero ahí sí, como dice el refrán, del dicho al hecho hay mucho trecho. Mal que esto va a quedar en la plataforma y podemos repasarlo Por una supuesto. vez. Sí. En mi caso, yo soy primíparo con Excel. Siempre he querido manejar Excel y al momento, sinceramente, no he podido. Pero ya hoy usted me ha dado unas luces mucho más claras y unos tips que me van a servir muchísimo para yo empezar con el gran mundo del Excel. Perfecto, excelente. Para que, digamos, refuerce esta clase, lo que debe hacer es ver las dos clases anteriores. Entonces usted va a ver cómo allí se van encajando todas las piezas, porque este nivel que estamos manejando hoy, esta fórmula, no es que no comenzamos con nada. Desde la primera clase yo fui más despacito explicándolo. Entonces, la primera clase vimos cómo ir organizando la información, una columna, una tabla. Y ya hoy, que es nuestra tercera clase, pues yo ya dije, no, un poquito más de fórmula, pues para que ustedes refuercen más conocimientos. Bien. Entonces, bueno, continúo. Aquí utilicé la fórmula extrae, se la voy a poner aquí céntrica para que vean y lo puedan repasar, ¿verdad? ¿Para qué hice eso? Yo hice eso para poder unir esta información, esta tabla que tengo aquí, con esta otra tabla que tengo aquí. Entonces, para yo unir dos tablas de información, yo necesito una columna que sea idéntica. O sea, que lo que yo tengo en una sea igual en la otra, ¿verdad? Esa columna era descripción de comida. Pero cuando yo me iba aquí a mi segunda tabla, descripción de comida, tenía una numeración allí delante de la palabra. Entonces, ¿qué me toca a mí? Me toca limpiar la información. Por eso yo les decía que las fórmulas de texto son para limpiar los datos. Bien, entonces, puse la columna O, apliqué la fórmula extrae y ya tengo esa columna amarrada, ¿verdad? O sea, esta columna O va a ser mi llave para esta columna E. Profe, ¿pero llave para qué? Para los precios, porque eso es lo que yo quiero. O sea, ese es mi objetivo el día de hoy. Yo quiero que los precios que van a ir aquí en la columna H, que están aquí en la N, yo los quiero pasar para acá. Fíjense, de aquí yo los quiero pasar para acá, ¿verdad? Pero como les comentaba, si yo lo hago uno por uno, no, ahí se me va la vida. Entonces, fíjense, huevos revueltos. Entonces yo tengo que buscar aquí huevos revueltos. Huevos revueltos, 8.000. Tengo que poner 8.000 aquí, 8.000. Después el siguiente, desayuno tostadas de aguacate. Entonces, aquí 10.000. Entonces yo no, esto me va a llevar mucho tiempo. Porque además se repiten. Por aquí abajo voy a tener otra vez el desayuno de huevos revueltos. Entonces yo otra vez a poner, fíjense, otra vez a poner 8.000.
que es el precio de los huevos revueltos. Entonces yo digo, no, yo así no lo voy a hacer porque me voy a demorar mucho tiempo. Yo lo voy a hacer con la fórmula, recuerden, aquí vamos a aplicar la fórmula buscar B. Esa la explicamos la semana pasada, pero como es una fórmula tan útil y necesaria, yo la voy a explicar nuevamente el día de hoy. Bien, entonces, bueno, vamos a continuar. Recuerden que tenemos dos tablitas. Esta que es mi tablita principal, que es la que vamos a acomodar y que vamos a hacer un dashboard bien bonito. Y tengo esta otra columna que digamos que es como mi data de maestro, donde tengo la información, donde tengo los precios, ¿verdad? El precio de los huevos revueltos, el precio de los desayunos, los almuerzos y de las bebidas. Bien. Ahora, ¿qué pasa? Fíjense, con los precios de venta, y esto sí les tuvo que haber pasado a muchos, el precio de venta tiene un símbolo de dólar delante de la cantidad. Entonces, cuando yo quiero hacer esto, fíjense, N selecciono aquí, no me suma. Recuerden que cuando esto está en número, aquí me debería dar la suma, ¿verdad? Entonces yo digo, no, rayos, esto no me lo dieron como un número, sino como un texto. Entonces yo con esta información no puedo sumar, no puedo restar, o sea, no puedo hacer nada porque al final de cuentas, fíjense aquí, son textos y no me suman. Vamos a ver, fíjense. Si yo, por ejemplo, aquí le digo más 8.000 más 10.000, que me debería dar 18, me da error. Y ese error es porque este 8.000 y este 10.000 no tiene el formato. ¿Por qué no tiene el formato? Porque delante, fíjense, le voy a dar aquí, doble clic. Vamos a ampliarlo un poquito. Aquí, fíjense, cuando le doble clic, delante del 8.000 hay un simbolito de dólar. Entonces, ese simbolito de dólar me está entorpeciendo mi operación. ¿Qué fórmula puedo aplicar para, les doy una pista, extraer solamente la cantidad sin ese simbolito de dólar? Fíjense que aquí me dice extraer precio en formato número. Perdón que se me metió algo en el ojo. Entonces, ¿yo qué digo? Yo digo, eso extraer me tiene que dar una idea de qué fórmula puedo usar. Entonces, esa fórmula ideal para este momento es la fórmula extrae, que ya aprendimos a usarla. Entonces, más extrae, fíjense, paréntesis. ¿Qué texto voy a extraer? Este, donde están los 8.000. Punto y coma. Posición inicial, la posición inicial. Ajá, entonces aquí es donde yo digo, pero ¿cuál es la posición inicial? Y yo digo, ¿qué información le está sobrando antes del número? Yo digo, ese símbolo de dólar. O sea que mi número o la información que necesito como tal viene a partir de la posición 2. Entonces, ¿cuál es mi posición inicial? La 2. Número de caracteres, los que quieran. Yo pongo 100. Así me aseguro de agarrar todos los números. Y cierro paréntesis, enter. Y ahí está, 8.000. ¿Que tengo que hacerlo para todas las filas? Sí, pero súper sencillo. Simplemente le doy aquí en la crucecita y miren cómo corre. Entonces, yo ya teniendo ya los números, fíjense, sin este formato, ya yo los tengo así, yo ahora sí me los puedo traer para acá. Que eso es lo que necesito hacer para completar esta tablita, porque fíjense, en esta tablita ya tengo mi fecha, mi categoría, mi descripción, el mes, que era un dato ahí como para darle otra formulita que puede ser interesante para ustedes. Ya unicategoría lo hice de las dos formas, lo hice con concatenar y lo hice con el simbolito que les explicaba, que es como una I. ¿Qué me falta? El precio de venta. Ah, pero resulta que el precio de venta está en esta columna. Entonces, en esta columna, en esta tabla, yo tuve que hacer una limpieza de la información para poder traerme este precio que tengo aquí, traérmelo para acá. ¿Pero por qué no lo hice a mano? Porque son muchos. Si fuera, por ejemplo, 5, yo hago eso a mano. O sea, siempre hay que buscar la facilidad, ¿cierto? O sea, hacerlo simple. Entonces, si yo tengo nada más 5 productos, ¿yo para qué me voy a complicar con una fórmula? Yo lo puedo hacer manual. O sea, introducir datos manuales en el Excel no es un pecado, yo lo puedo hacer. El problema está cuando la cantidad de datos me abruma. Entonces, fíjense que, por ejemplo, aquí yo tengo, en este caso, 87. Pero esto porque es un ejercicio, yo solamente les puse allí 3 mesecitos. Pero si son 1.000, entonces en 1.000 filas no lo puedo hacer manual, tengo que hacerlo con fórmula, ¿cierto? Entonces, bueno, vamos a explicar la fórmula buscar B. Esa fórmula la explicamos la semana pasada, pero como es una fórmula supremamente importante, vamos a explicarla nuevamente hoy. Buscar B, ¿qué significa? Buscar B se refiere a vertical.
la búsqueda la hace de esta fórmula, de esta forma. Agarra una columna y busca hacia los lados, ¿verdad? Entonces, vamos a anotar aquí columna 1. Columna 1 y aquí columna 2. Columna 2 y aquí columna 3. Entonces, ¿qué hace el buscar B? Yo le digo, bueno, búsqueme el 5. Y aquí hay una serie de datos, un ejemplo. Entonces él empieza a decir, ¿dónde estará el 5? Entonces él empieza así, fíjense, yo le digo, búsqueme el 5 en esta columna. Entonces él empieza, 1, 6, 8, 9, 5, 5, lo encontré, está aquí en esta fila. Entonces está mi columna 1, 2 y 3. Entonces yo le digo, bueno, ya que usted encontró ese 5, ahora usted me va a dar el resultado que tenga un ejemplo, vamos a poner aquí, perdón. Yo le digo, ya que usted encontró ese 5, ahora usted me va a dar el resultado. Yo necesito esa H. Entonces, como yo ya estoy aquí en la columna 1, yo le tengo que decir al Excel dónde está el resultado que yo necesito. Entonces, yo empiezo a contar. Esta es la columna 1, esta es la columna 2 y esta es la columna 3. Entonces, mi resultado va a estar en la columna 3. Entonces, por eso se llama buscar B. Empieza, hace una búsqueda vertical, empieza desde arriba, y al final me va a dar, cuando se ubica aquí en la 5, me va a dar el resultado de una de las columnas que yo le indique, que puede ser la columna 1, puede ser la columna 2, puede ser la columna 3, ¿verdad? Muchachos, por tema de tiempo, el día de hoy no me puedo seguir extendiendo en la clase, ¿cierto? Entonces, vamos a terminar de ver esta formulita de buscar B. El ejercicio va a mitad de camino, entonces lo vamos a terminar de ver en la siguiente clase. La idea es que ustedes empiecen a practicar esto para que la próxima clase sí lo terminemos. Bien. Entonces, vamos a aplicar solamente la fórmula buscar B aquí, en esta columna, en la H, buscar B. Fíjense. Y recuerden que esta yo ya las había explicado en la clase anterior. Por si alguno quiere reforzar, en esa clase también lo doy un poquito más detallado. Bien, entonces, más buscar B, fíjense, lo escribo así, buscar B. Y si ustedes fijan aquí, cuando ustedes escriben buscar, miren, le da varias opciones. Buscar H, buscar B, buscar X, otras fórmulas más avanzadas, ¿verdad? Nosotros vamos a usar, fíjense, buscar B. Entonces, ¿cómo va la fórmula? Valor buscado. Yo digo, ¿qué voy a buscar? El nombre de la comida, aquí. Punto y coma. ¿En qué tabla lo voy a buscar? Recuerden, los nombres de la comida tienen que estar en la columna 1 de mi tabla. No puede estar en la columna 3, no puede estar en la columna 4, porque él busca de la columna 1 en adelante, ¿verdad? Entonces me muevo hacia adelante y yo digo, ¿está en desayuno? ¿Categoría? No. ¿Descripción de comida? No, porque este tiene un numerito y no me sirve. ¿Está en precio de venta? No. Entonces mi tabla, donde está la información, sería de la O a la P. Profe, pero esta tabla comienza en la L, sí, pero la tabla que yo necesito para mi fórmula como tal es la O y la P. Bien, esa sería mi tabla. Punto y coma, indicador de columnas 2. ¿Por qué 2? Fíjense, la O es la columna 1 y la P es la columna 2. Punto y coma, aquí le puedo poner 0 o le puedo poner falso. Bien, ¿por qué? Cuando yo pongo 0, yo le estoy indicando al Excel que la búsqueda tiene que ser exacta. Es decir, ¿me busca huevos revueltos exacto o no me traiga nada? O sea, no es que huevos revueltos con tomate. No había huevos revueltos, pero conseguí huevos revueltos con tomate. Esa no me sirve. Tiene que ser exacto. Entonces, cierro paréntesis, le doy Enter y fíjense ya cómo me trae los 8,000 que me cuesta este platillo. Le doy hacia abajo y me trae todos los precios de venta. Si yo lo hiciera manual, me gastaría mucho tiempo rellenando uno por uno, cuando lo puedo hacer con esta fórmula. Es una de las más prácticas para yo unir información. ¿Por qué se las repetí el día de hoy nuevamente? Porque yo necesitaba unir esta tabla, ¿verdad? Necesitaba traerme los precios de esta otra. Entonces, para yo hacer eso, unir la información de dos tablas, lo puedo hacer, no es la única manera, les aclaro, con la fórmula buscar P. Bien. Hasta este momento vamos a dejar la clase, ¿verdad? Yo ya no voy a continuar avanzando porque nos apremia el tiempo. Sin embargo, sí me quiero tomar unos momentos para que ustedes me digan cómo vamos. Fíjense que hemos visto 3 formulitas
La fórmula MES, que yo creo que esa les tuvo que haber quedado clara, ¿cierto? La fórmula concatenar o este simbolito, que es muy sencillito, la fórmula extrae, que también es supremamente sencilla de usar, y la fórmula buscar B, pero este es un, digamos, como un plus, porque esa fórmula la vimos la semana pasada. Bien, entonces para las personas que están nuevas, si es la primera vez, yo los entiendo, entonces pueden, digamos, revisar, ver las grabaciones de las clases anteriores. ¿Bien? Entonces, ¿cómo van hasta este momento? ¿Cómo se sienten? ¿Van entendiendo? Profe, sinceramente sí está muy entendible su clase. No sé si me explicaría sobre el link donde lo vamos a encontrar en YouTube, porque para mí es la primera vez que ingreso. Entonces, a ver si me regala el link para yo tenerlo. Por supuesto. Correcto. La idea de este ejercicio es que, por favor, ustedes, yo se los voy a compartir, ustedes practiquen hasta este momento y puedan traer las dudas la próxima semana. Recuerden que va a ser continuación de este mismo ejercicio, ¿cierto? Entonces, la próxima semana ya no nos falta en este momento ninguna otra fórmula por ver. Ya aquí los que nos quedaría, fíjense que ya tengo mi tabla completa, esta es la tabla que necesitaba. Vamos a aprender a hacer unas tablas con unos estilos en particulares y la tabla dinámica con un dashboard. Bien, eso es lo que nos faltaría la semana pasada. Digamos, sería la clase de cierre de todo este conjunto de clases que conforman el seminario de informes de gestión. Entonces, bueno, si tienen alguna duda, este es el momento, aprovechen. Profesora, muchísimas gracias. Feliz noche, muchas gracias. Muchas gracias, feliz noche, profesora. Muchas gracias. Gracias, profe. Nos vemos la próxima clase.